Bienvenidos a esta lección sobre propiedades eléctricas de la materia. Para entender cómo funcionan los circuitos modernos, primero debemos comprender dos conceptos fundamentales, la conductividad y la resistencia. Hoy exploraremos por qué ciertos átomos permiten el paso de electrones mientras otros los retienen con fuerza, definiendo así lo que conocemos como conductores y aislantes. Los podemos dividir en tres tipos: conductores, aislantes y semiconductores. En este vídeo solo estudiaremos los dos primeros. Un conductor es un material capaz de conducir electrones a través de él. Para eso, su estructura atómica juega un papel importante, ya que éste debe tener en su última órbita, llamada banda de valencia, 4 o menos electrones. Los mejores conductores tienen un solo electrón en la banda de valencia, de esta manera es más fácil que éste ceda electrones. Los mejores conductores son el oro, la plata, el cobre, el hierro y el aluminio, porque tienen 1, 2 o 3 electrones en su última órbita. Estos materiales son metales, que tienen mejor conductividad. El oro es mejor conductor que el cobre, aunque ambos tengan un solo electrón en la banda de valencia, y esto se debe a que el electrón de la banda de valencia se encuentra más alejado del núcleo. Cuanto más alejado del núcleo se encuentre el electrón, es más fácil que se desprenda. El núcleo que se encuentra cargado positivamente atrae a los electrones de las órbitas. Cuanto más lejos esté, menos fuerza de atracción ejerce el núcleo. También podemos encontrar a los superconductores. Los conductores normales presentan cierta resistividad al flujo de electrones, por lo tanto, existe una pequeña pérdida de estos, aunque en realidad no se pierden, solo se transforman en energía térmica. Los superconductores permiten conducir corrientes sin pérdidas. Por esta razón, pueden transportar corriente por encima de las 2000 veces que transporta un cable de cobre. Son limitadas en las aplicaciones que se usan los superconductores. El principal problema que se presenta en el factor de temperatura, ya que debe mantenerse siempre baja. Este breve resumen explica lo que es un conductor. Ahora pasemos a los aislantes. Un aislante es una materia que presenta alta resistencia al paso de la corriente. La resistividad es la oposición que presentan ciertos materiales al paso de los electrones que circulen por él. La alta resistencia de un aislante permite aislar una corriente en un conductor. Por lo general, se utiliza para cubrir o aislar cables que transportan corriente eléctrica, ya que los electrones no son capaces de circular a través de él, al menos no tan fácilmente en condiciones normales. Un aislante por lo común más de 4 electrones en su banda de valencia y es muy difícil que pueda perder alguno. Un átomo que tenga 8 electrones en su banda de valencia es un aislante muy estable. Los aislantes están formados por varios elementos y no por uno solo, por ejemplo, el plástico y el vidrio. Que un aislante tenga más de 4 electrones en su banda de valenciano significa que esté imposibilitado de conducir corriente. El aire de alguna manera es un aislante natural, pero, sin embargo, por efecto de la temperatura y de la humedad del ambiente puede conducir corriente. Eso pasa cuando el ambiente esté húmedo. Unos de los ejemplos que vemos son los rayos que caen a la tierra cuando llueve, ya que estos aprovechan la humedad para llegar. Y ahí lo tienes. Ahora ya sabes que mientras los conductores son el camino libre para la electricidad, los aislantes son el escudo que nos mantiene a salvo. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un buen like y suscríbete para no perderte nuestro próximo experimento. Mira a tu alrededor, ¿qué objeto ves que creas que es un excelente aislante? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.